Carlos Bría. Sí, bueno, vamos a terminar hablando con nuestro invitado, último invitado, David Fournier, que me trae un libro. David, muy buenas. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Lo del libro es algo nuevo. Yo no te tenía un poco aquí con esa faceta de escritor. Poca gente tenía en cuenta esa faceta de escritor, lo tengo que decir. Hasta mi madre se sorprendió cuando fue la inauguración del libro aquí en Marbella, de hecho hace ya unos meses, y se quedó pues muy sorprendida porque no tenía ni idea, ¿eh? O sea que fíjate que no eres el único. No eres Bueno, el único. pues Sí, digo, sí, sí. Iris Rec, cuéntame Iris un poco este proyecto que tienes y que ahora se ha plasmado en Recuerdos. Sí, mira, es una novela normal, ¿no? Con personajes, ¿no? Recuerdos, pues es un título muy sugerente porque da pie a pensar que vamos a hablar de los recuerdos que tenemos, ¿no? De alguna ciudad en concreto, etcétera. No, nada más lejos de la realidad. Es una novela de ficción y habla sobre, o sea, el lenguaje es muy sencillo de la novela, pero al mismo tiempo es muy profundo, porque habla de cosas que nos implican muchísimo a nosotros como seres humanos, ¿no? Y es la relación entre los seres humanos y la tecnología, que ahora está muy de moda además. Eso te digo que tú has dicho que es ficción, pero yo cuando me ha empezado esto, se me ha venido aquí a la Totalmente. mente cierta plataforma, red social, Por ejemplo. que siempre nos pasa. Hay que ver que digo algo y... Las repercusiones que tiene eso, y con respecto sobre todo a la intimidad, ¿no? a la privacidad. Bueno, pues de eso va la historia. Habla de algo, de un avance tecnológico que no ha ocurrido, que podría ocurrir, de hecho podría ocurrir, lo dejamos ahí en el aire, no quiero desguazar mucho la historia, y habla de ese avance tecnológico y eso hace muchísimas implicaciones, incluso muchas implicaciones éticas, muchos problemas que los mismos personajes se ven en un momento dado tomar decisiones en contra de sus principios, ¿vale? Porque claro, tengo que hacer algo al respecto, ¿no? De hecho, hay un personaje que es un psicólogo, que es Christian, y él, pobre, está muy perdido porque está descubriendo qué es lo que pasa con ese avance tecnológico, ¿no? Que un avance tecnológico, digámoslo, invade al planeta completo, a todos los seres humanos prácticamente. Un poco lo que ha pasado con eso, lo que acabamos de hablar, redes sociales, los móviles. Ahí estamos hablando de otra tecnología mucho más avanzada y mucho más íntima además. Pero conociendo que tú tienes tu capacidad y tú conoces muy bien ese mundo de los tecnológicos, Sí. ¿alguna pista tendrá de que algo hay? Hombre, hay cosas que, ya digo, podrían ocurrir, ¿eh? Perfectamente. Es ficción, no ha pasado todavía, pero podría ocurrir. Si ocurriera, por un lado, estaremos contentos, sería un avance brutal, o sea, estaremos hablando de una cosa que a mí me gustaría, pero por otro lado también, todo avance tecnológico que al final nos invade mucho, implica eso, que nos invade demasiado también, ¿no? O sea, tiene la otra parte. Aquí no tiene dos caras, esto es poliédrico, aquí hay muchísimas visiones, ¿no? Y acarrea también muchos problemas que podríamos encontrarnos. De hecho, la novela da de sí para una segunda parte, que está en proyecto ya se está elaborando. ¿Por qué? Porque da mucho que sí el tema, da mucho de sí, ¿no? Hoy mismo estaba hablando con una lectora, que bueno, tengo cierta cercanía, esta mañana mismo hablaba con ella, me dice, me quedan 2 capítulos ya. Y me miraba así y digo, conozco esa mirada, dice, uff, vaya historia, ¿eh? Vaya historia lo que has contado aquí. Digo, sí, lo sé. Ajá. Es una historia muy profunda y que hay muchísimas cosas que a todos nos implica al final, ¿no? Porque bueno, yo creo que las cosas avancen, pero mi privacidad, ¿dónde queda, no? ¿Dónde queda en ese momento que alguien me puede incluso, ya no sé de privacidad, manipular de alguna manera? Perdón, es que me están poniendo, enseña el libro, el libro, bueno, no te preocupes, lo pongo aquí, a ver, ahora para que mis compañeros cojan un planito del libro así y lo puedan ver, y así yo también puedo leer. Aquí, en una sociedad carente de rumbo y principios, las esperanzas están puestas en un avance descontrolado. Un magnate aprovecha una investigación para desarrollar... O sea, ya hay un mal. Ahí, exacto. Un mal. Ya hay alguien que la está fastidiando. Un Musk. Ahora que está el aquí se llama David Smash. Un nombre muy guau, ¿no? Así, muy sugerente. Pone en jaque la evolución de nuestra existencia, mientras tras la tecnología y la ciencia se entrelaza una difícil conjunción provocando que los sentimientos, los deseos, las esperanzas y los recuerdos se confundan en una delirante exaltación de la búsqueda de la verdad sobre un camino lleno de obstáculos y enemigos. Afloran los aspectos esenciales del ser humano, como son el amor, los miedos, la lealtad y la confianza. Correcto. Bueno,
Pues esto es el preámbulo de una historia que nos quiere contar David Fournier y que yo te digo, que lo veo ahí muy, muy pegado, aunque tú me estás vendiendo que es ficción. Es muy realista. Es muy fondo. realista. Es muy realista, sí, sí. Es cierto y además no solamente lo que ocurre, hay aspectos, hay capítulos que ves cosas que todavía no están pasando y que podrían pasar, pero sí es cierto que lo ves tan cerca, ¿no? Lo puedes palpar casi, que dices, mira, esto de verdad es que casi está ocurriendo. Sí es verdad que ese avance todavía no ha ocurrido. Ojalá pasara y ojalá estemos vivos para verlo y la verdad es que me produciría muchísima curiosidad sobre todo, qué va a pasar con nosotros. Y eso es lo que se cuenta en esta historia. Esas cosas que pasan a través de esa tecnología. Que veamos la tecnología como algo positivo, porque el uso el problema viene por el uso que algunos le pueden dar. Correcto, ahí está. Sí, al final todo esto porque tú puedes, cuando cualquier crearon, cosa. por ejemplo, Facebook, no pensaban que esto podía servir para ¿Qué repercusiones podía tener? monitorizar los comportamientos, los gustos de las personas, a qué votan, no votan. Fíjate que todo en la vida, todo lo que tú manejas, un tenedor es agresivo, puede ser peligroso, pues sí. ¿Para qué? Nos sirve para comer, ¿vale? Para tener, pues eso, para no pasar bacterias de nuestra mano a los alimentos, ¿no? Es un sistema de defensa incluso, sirve para alimentarnos. Pero al mismo tiempo puede ser como un arma arrojadiza, ¿eh? Nunca me lo había planteado así. Un tenedor puede ser como un elemento preventivo. Un elemento preventivo de bacterias, ¿eh? No me lo había planteado, nunca lo voy a ver. Está la vena de escritor. Que por cierto, ahora con lo que están haciendo aquí, la verdad es que ahora los jugos se lo tenemos ahí revolucionario. Esto es que el ejemplo venía justo al caso, ¿no? Bueno, voy a utilizar un tenedor, voy a dar. Exactamente. Pues sí, ahí él se plantea mucho ese tipo de cosas éticas, ¿no? Que cualquier cosa que tú haces en la vida, cualquier utensilio, ya no tiene por qué ser tecnológico. Cualquier cosa que estás manejando tiene al final su parte beneficiosa, pero también tiene su mal uso, como bien has dicho antes. Por ciertas personas le puede sacar un provecho, oye, que puede fastidiar a alguien, ¿no? De alguna forma. Todo es así, ¿eh? En el fondo, si no te paras a pensar y dices, el agua es buena para nosotros. Sí, claro, pero si te tomas 5 litros al día, puede ser peligroso también al mismo tiempo. Y la ausencia de también. O sea, tiene que estar todo en su medida. Ese a veces es el problema. Cómo legislar, controlar, entre comillas, para que las cosas que se están haciendo, los avances, pues no sean perjudiciales, ¿no? Claro, pero a ver, ¿Qué le ponemos ahí? ¿Quién le pone el coto? ¿Quién le pone ¿Dónde está el límite? ¿Dónde está el límite? Sí, es muy complicado, no es fácil. ¿Aquí abordas eso? Sí, por supuesto, ahí se ven los límites y yo creo que el lector se ve muy involucrado, porque cuando el lector descubre qué es lo que está pasando realmente, porque los primeros capítulos uno va un poco como perdido, se da cuenta que dice, yo aquí tengo que tomar una decisión, porque tiene la parte que me beneficia, pero también esto puede ser un descontrol, ¿no? Bueno, pues este es tu debut. Exacto. Tu debut literario. Es el debut, sí, correcto, es así. Ya es lo que te faltaba, ¿no? Pues sí, la verdad es que tenía muchas ganas. Es un trabajo de muchos años, hay que decirlo, son 8 años de cuando empiezas a escribir el primer punto, la primera letra, y a partir de ahí empiezas a avanzar. Es verdad que está mal dicho, pero yo creo que es recurrente. La pandemia también ayudó a pegarle un empujón bastante importante. Y sí, es un libro que no solamente se ha escrito esta novela, sino he aprendido muchísimas cosas en este trayecto. De hecho, la intención es que las demás novelas que surjan, que ya hay varios proyectos ahí pensados, a mí lo que me falta es tiempo, la verdad. Espero que dure menos tiempo, o sea, que en 1 año o 2 años se pueda escribir una novela fácilmente. ¿Te llevó mucho tiempo el tomar la decisión de...? Bueno, yo me imagino que la idea la podrías tener, mucho o la antes, idea sí. de que la idea la voy a plasmar en un libro, pero voy a dar el paso, lo voy a publicar. No sé si ese momento... Bueno, hay miedos constantemente. O sea, no en el momento de publicar, antes, cuando empiezas a escribir, cuando te enfrentas al folio en blanco, la primera vez que empiezas a escribir. La primera vez me acuerdo perfectamente, yo estaba trabajando de comercial, estaba por Granada y claro, tenía el runruneo, ¿no? El runruneo ese de, esto lo tengo que empezar. Y fue un momento que dije, estaba esperando a que me atendieran para almorzar y dije, ahora. ¿Y por qué no ahora? Y saqué mi ordenador y empecé. Me lancé ahí. Ese es el primer momento. Hay que quitarse esos miedos, sí. Sí. No es la primera vez que me dice alguien, pues yo también tengo ese proyecto, quiero escribir mi libro y tal, pero es que no sé. Digo, mira, estás buscando excusas nada más, porque al final es ponerse
un día decidí, ahora empiezo. No, sí, te digo porque esta semana hemos tenido aquí a una mujer, se llama Ana Porras, que es periodista, Sí. pero que dice, sí, me atreví, me gusta mucho escribir tal, dice, pero durante 16 años he estado como poniéndome excusas. Excusas, son Excusas. Totalmente. Dice, lo que me he dado cuenta, ella me contaba, dice, es que todo lo que he vivido hasta ahora ha sido preparándome Totalmente. para Estoy de escribir. acuerdo. Totalmente, es así. Fíjate, mira, la historia de esta novela en concreto, se creó con 14, yo tenía 14 años cuando se creó la historia. Y era, yo voy a decir la realidad, es algo que yo pensé que yo podía hacer y es un hecho frustrado mío. Después me di cuenta que como no sé hacerlo, voy a contarlo como podía haber sido. Fíjate, al final lo que hice, ¿no? El darle una vuelta, y es algo que yo pensé que podía hacer, eso se va a entender enseguida cuando los primeros capítulos lo van a entender el lector. Lo que pasa es que no quiero decir mucho, pero sí es verdad que es algo que yo pensaba que yo podía hacer, yo soy físico y yo pensaba que había algo que podía hacerlo. Cuando me di cuenta que no era capaz, ¿vale? Porque todos tenemos nuestras limitaciones. Lo que descubrí luego, y es cuando empecé a escribir la historia, es porque no cuento lo que podía haber sido, y no fue. Bueno, por lo menos no lo he conseguido hacer, pero mira, lo he contado. Ajá. Y ahí está. ¿Dónde pueden comprar recuerdos? Bueno, por ahora lo suministro yo. Está Vale. con una editorial, no es una autoedición, es una editorial, esto también hay que decirlo, porque es un gesto de confianza bastante importante, de peso. Pero sí es verdad que estamos en la primera fase de lanzamiento de lo que es la novela, y después sí se podrá adquirir pues en cualquier librería, ¿no? Eso le quedamos como un mes o 2 meses todavía para que se pueda adquirir en cualquier librería. Hay una página web, irisrec.com, porque incluso creé un ambiente, digamos, que es como Irisrec es una empresa, que no es real, no existe, pero para mí sí existe y ahí está su página web. Ahí también se puede poner en contacto y se puede adquirir también la novela, no hay ningún problema. Pues nada, pues David, mucha suerte. Muchísimas gracias. Con este libro que ya me has dejado entrever que habrá segunda parte, que ya estás trabajando en ello. Estamos en ello, Muy sí, bien. sí. Pues David, muchas gracias. A vosotros siempre. Bueno, nosotros que vamos de